Muchas gracias. Seguimos conversando con Roy Campos y Jorge Buendía. Sin duda, dos de los encuestadores más reconocidos, más recurridos por parte de los candidatos y los partidos y de varios otros actores. Y por eso mismo seguramente más cuestionados. ¿Qué dirías, Roy, si yo te pregunto, ¿por qué tengo que pensar que los trabajos de ustedes son trabajos serios? ¿En qué se basa una encuesta seria? ¿Cuáles son las credenciales que encuesta tras encuesta tienes que presentar para decirle a la gente, esto es un trabajo creíble? Te lo voy a regresar, porque, mira, primero te lo voy a regresar porque es, quien se dedica a hacer encuestas, quiere dedicarse a hacer encuestas, quiere dedicarse durante mucho tiempo. Y la única forma de dedicar es tener clientes, y los clientes tienen que saber que es serio. O sea, tienen que saberlo, y entonces si pierdes la seriedad en términos de encuestas, ya nadie te va a contratar. Tú analiza el mercado de encuestas de 2000, para 2006 desaparecieron varias. De 2006 para 2012 ya no están publicando varias. Algo pasó con ellas que ya no las están contratando. ¿Qué es lo que ha de haber pasado? Que deja de tener clientes. Entonces, lo que intentamos es hacer, y cuando nos preguntan cómo saber si una encuesta es real, es verdadera, o es la misma cómo saber si una noticia es real o es verdadera, cómo construye su prestigio, o cómo sabe si un medio es serio. Pues a través de crear un prestigio y de crear una historia de hacerlo bien. No nace serio porque sí, nace, lo hace bien y entonces la gente dice, está bien. O sea, pero necesita crear ese prestigio. Entonces yo lo que diría es, hay muchas empresas buenas que están haciendo las cosas bien, nuevas, pero están creando su prestigio. O sea, están creando. Hay otras que ya tienen creado su prestigio y ya no se les puede cuestionar si existen o no existen. Pero ¿qué responder a la gente cuando dice, yo no creo en las encuestas porque, por ejemplo, a mí jamás me han encuestado? ¿Qué responder metodológica, técnicamente, a una aseveración de ese tipo? Bueno, creo que la maravilla, la fortaleza, digamos, del método estadístico que se utiliza en las encuestas es que precisamente con un número limitado de personas podemos hacer una inferencia al conjunto de la población mexicana. Y aquí creo que esa es la clave y yo creo que la ciudadanía tiene que entender que precisamente esto radica no en que se los entrevisten a ellos, sino que todos potencialmente puedan ser entrevistados. Estadísticamente todos tenemos la misma probabilidad de ser entrevistados. Alguna probabilidad, no la misma. Conocida, ¿no? Superior a cero. Superior a cero. ¿No? Ese es, digamos, el... Yo te voy a confesar algo, Roberto. A mí tampoco me han encuestado jamás. Pero sé que existen las encuestas, pero tampoco me han encuestado. O sea, y yo te preguntaría, hasta muy prosaico, ¿tú conoces algún vendedor de drogas? A lo mejor no lo conoces, pero sabes que existen los vendedores de drogas. O sea, el hecho de que no estés y que existen porque existen. O sea, hay auditorios donde yo les pregunto, ¿alguien de aquí ha sido encuestador? Siempre sale alguien que ha sido encuestador. O sea, ese encuestador sabe que existen los encuestados porque ha encuestado. O sea, sí existe, ¿no? Ahora, la probabilidad de caer en muestra, en una encuesta que yo te haga, es menor al sacarte la lotería. Ya te sacaste la lotería. Déjame decirte una cosa, es muy frecuente que haya críticas sobre los encuestadores, cuando dicen, oye, cierto encuestador típicamente hace estudios para el PAN, o para el PRD, o para el PRI. Sí. Si un medio de comunicación recibiera sus principales ingresos solamente por un conducto, terminaría siendo acusado. Seguramente despertaría escepticismo. Sí. Y creo que los medios de comunicación deberían revelar ese tipo de información, como creo que los encuestadores deben revelar ese tipo de información. ¿Dónde estamos respecto a ese punto? Por ley se hace. O sea, por ley toda encuesta electoral que se publica tiene que indicar tres cosas. Es quién la hizo, quién la pagó, y no nomás quién la pagó. No, pero hay muchas encuestas, Roy, que no se publican. No, adicionalmente el IFE, a través de la fiscalización de los partidos, tiene un registro de todos los pagos que han hecho los partidos a sus diferentes proveedores. ¿Tiene acceso a ese registro? Pues yo creo que si los medios le ayudan a través de una solicitud, a través de acceso a la información del IFE. Pero no sería razonable que todas las encuestas, las empresas encuestadoras tuvieran, tú tienes un espacio en internet espectacular, muy actualizado, tú también, que digan, a ver, estos son mis clientes. No se vale para el mercado. Se podría. Yo en mi caso particular creo que el dar a conocer esa información es un derecho de mis clientes, no un derecho mío. ¿No? Creo que si un cliente mío quiere dar a conocer que trabaja conmigo y digo, en esta campaña, por ejemplo, he tenido un cliente hacerse después de la elección. que pide conferencias Podría hacerse de después de la prensa. elección.
Porque, mira, en la elección, toda información de en qué gasto mi dinero se vuelve estrategia. O sea, si estoy haciendo mucha investigación, muchos grupos focales, algo así, es que estoy investigando algo, entonces estoy dando información de un partido a otro. O sea, toda información de en qué gasto es estrategia, pero después de la campaña se podría dar, yo creo, sin problema. No, y la fiscalización del IF. Pero yo creo que ahí sí necesitaríamos, por ejemplo, que nuestros clientes nos liberaran, digamos. Pero no tendría que haber un ejercicio como de comunidad, de encuestadores, que tuvieran una especie como de normas autorreguladas, algún ejercicio así que creo que impacta a otros sectores, por ejemplo a los medios. Estaría pensando, por ejemplo, en esto de los clientes, estaría pensando en el tipo de encuestas que se presentan. Por ejemplo, hay un término un poco extraño para el común de la sociedad, pero los push polls, que le pregunto, ¿está usted consciente de que el señor Roy Campos es un hombre muy simpático, que es muy buen padre, tiene muchos amigos, y la gente va enterándose de las virtudes del personaje y luego llega la encuesta? ¿Le gustaría que Roy Campos fuera presidente? Entonces, eso no es una encuesta científica, es más bien un acto de propaganda, ¿o no? Sí, claro. De hecho, no es parte de la comunidad de encuestadores, nadie lo hace. Hay una línea entre encuesta y push poll. Los encuestadores no deben hacer push polls. Y está condenado. Está condenado en el mundo. ¿Hay empresas encuestadoras que lo hacen o no? No sé. Las que nosotros conocemos de colegas, pero sí sé que hablan por teléfono y son push polls. Se llaman push polls porque simulan ser encuestas y engañan y le quitan prestigio a la encuesta. Porque engañan como que son encuestas. Y porque empujan te resultados. Empujan información, te empujan información y te tratan de dejar sembrado alguna idea. Les importa muy poco la pregunta electoral, esa les importa muy poco. Lo que les importa es hacer muchas llamadas para dejarte información. O sea, como si hacen campaña. Sí, no intentan hacer no es medir la una opinión inferencia pública al conjunto de la población, ¿no? Lo que menos les importa. No hay selección aleatoria de respondentes. Es masivo, todos los que puedan. Y ocurre también que hay candidatos, por ejemplo, al gobierno de X estado, que recurre a un encuestador, ciertamente no ustedes, ciertamente no a los 3 o 4 que son, digamos, los gurús de las encuestas, pero que le dicen, oye, faltan 4 o 5, a veces ni siquiera hay candidatos, faltan 6 meses para la elección. Yo quiero que me pongas una encuesta donde, no sé cómo lo harán, donde el señor sale muy bien calificado. Lo acabo de ver yo muy recientemente en Morelos. Había un señor, el señor Martínez Garrigós, alcalde de Cuernavaca, que en varias encuestas que él publicó en Desplegado salía hasta arriba de los candidatos del PRI. Cuando se hizo una encuesta seria, pública, se demostró que estaba en tercer lugar y no fue candidato. El primo PRI dijo, bueno, no puedo postular a este señor si está en tercer lugar de las preferencias. ¿Cómo ocurre que un encuestador, como sabe que las urnas están todavía muy lejos, dice, bueno, pues voy a ser cortés con este señor? Sí, mira, con una vez que lo haga el encuestador tramposamente, ya su vida pública le queda poco tiempo. Sí se castiga. Sí se castiga, y te voy a decir por qué. Porque si hay un costo. Uno es, te contrata un partido político y si eres tramposo, ese que te contrató, nadie duda que en 6 meses ya está en otro partido político porque se cambian fácil los políticos. Entonces ellos mismos se encargan, ¿quieres una encuesta tramposa? Contrata a este encuestador y se corre la voz de que este encuestador inventa. Y ahí hay que decirlo, ya acabó el parte negocio. del problema, digamos, que hay en la industria de las encuestas es que hay muchos políticos, o una buena parte de la clase política, que cree que las encuestas son propaganda, que eso puede inducir el voto. Las usan para propaganda. Y las usan para propaganda. Sí. ¿No? Y ciertamente se pueden dar estos datos, hay que decirlo, también hay muchos encuestadores con intereses económicos muy, muy claros, ¿no? Que vienen trabajando con alguien por mucho tiempo. Todavía es un sector que tiene como muchos desafíos propios. Y yo creo que déjame interrumpirlos porque tenemos que ir a otro receso. Regresamos en un minuto y retomamos, Roy, si me permites. Gracias. Seguimos con ustedes.